Bueno, nosotros estuvimos en pareja 5 años, o sea, conviviendo. Los primeros 4 años convivimos en la casa de mis padres y después el último año nos fuimos a vivir a una casa que habíamos construido entre los dos, pero estaba en terreno de la familia de él. Por ahí los primeros esos 4 años viviendo en la casa de mis padres, o sea, era como que yo sentía que estaba todo bien, ¿no? O sea, él las trataba bien a mis nenas casi todo el tiempo, o sea, me cuidaba a mí, o yo sentía al menos eso. No me cuestionaba mucho, tenía un montón de planes a futuro con él. Pero cuando nos fuimos a vivir solos, fue como que ahí cambió, o sea, de blanco a negro. O quizás ahí yo empecé a darme cuenta por un montón de actitudes de él. Sobre todo empecé a notar la violencia, o sea, como nos pasa mucho a las mujeres cuando fue hacia mis hijas. Porque por ahí uno en medio de la relación, de la rutina, no se da cuenta, pero cuando tocan a los hijos creo que ahí es donde más reaccionamos. Entonces, bueno, empezó por ahí el tono que usaba con ellas o que las insultaba, o sea, mi hija tenía en ese entonces 2 años y capaz que, no sé, lo más mínimo, decirle, bueno, no hagas esto que te vas a caer, y como sabemos los chicos no nos hacen caso, y ella se caía y él se sacaba, o sea, no era como una que se enoja, que le decís 1, 2, 3 veces y después, bueno, le levantás la voz quizás, sino que la primera reacción de él era violenta. Entonces, bueno, yo creo que ahí empecé a notar eso, me empezó a incomodar. También ahí empecé a ver que el entorno, o sea, los padres de él vivían en una casa adelante y en la casa de él, o sea, al ver ahí a la familia de él todo el tiempo, todos los días, empecé a notar que era bastante la violencia que había, sobre todo por parte de la madre de él hacia todos ellos, incluso hacia el marido y hacia ellos siendo grandes. La madre los insultaba, o sea, los humillaba, los rebajaba por cualquier cosa. Entonces, bueno, yo por ahí, bueno, el hecho de ser docente, un montón de cuestiones, tener una mirada por ahí un poco más abierta, yo trataba de enfrentarlo a él diciéndole que por más que él hubiese crecido en ese entorno de violencia, no tenía por qué repetirlo. Y creo que también eso me hizo aguantar tanto, o sea, que yo trataba como de él demostrarle esto, de hacerlo entender de que él podía ser diferente. Y yo creía, obviamente, porque tenía un montón de proyectos y porque era el padre de mi hija menor y un montón de cuestiones. Toda la inversión en esa casa, o sea, separarme en ese momento era quedarme en la calle, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que ya lo había vivido con mi otra hija siendo mamá muy joven, de tener que estar sola, y entonces, bueno, no quería por ahí repetir. Creo que esas cosas hacían que no viera la realidad tan cruda como era. Y bueno, empezó así o sea, con los insultos de él hacia las nenas, con episodios en los que él quiso golpear a mi hija más grande, y yo me tuve que meter en el medio a frenarlo. Pero bueno, en medio de la rutina y más que él siendo policía, o sea, era la discusión, el momento, él se iba y bueno, después entre sus guardias, los adicionales, todo, capaz que pasábamos 2 días sin vernos. Entonces creo que eso hacía que siguiera, porque después mientras él no estaba, yo estaba tranquila con mi hija, era mi casa, o sea. Y bueno, y después llegó los episodios más grandes, que fue en diciembre del 2014, cuando él, en medio de una discusión, porque yo me había ido de la casa porque me había enterado que él mantenía una relación con una compañera de trabajo, entonces ahí decidí irme. Entonces, bueno, él me fue a buscar, me pidió que fuera a hablar, entonces, bueno, esa noche volvimos ahí a la casa y bueno, y en medio de la discusión él tomó el arma y me amenazó a mí y dijo que se iba a matar él, que me iba a matar a mí. Y bueno, como ingresaron por el griterío, ingresó el hermano y la madre por la ventana de la casa, nada, se llevaron a las nenas para la casa adelante y bueno, y él siguió, e incluso en esa ocasión que yo no hice la denuncia porque ellos no la hicieron de eso, él se fue con el arma a amenazar al hermano porque el hermano fue el que lo frenó. Esa noche yo me acuerdo que tomé el celular y quise hacer la denuncia, entonces ahí apareció el padre de él, me quitó el celular, me dijo que me calmara, que si alguien se tenía que ir era él, pero que yo no podía denunciar porque ellos eran policías y no podía hacerles eso a la familia.
O sea, pero bueno, en ningún momento protegiéndonos a nosotros, sino protegiendo su imagen, creo. Y bueno, como llevábamos 5 años juntos, un montón de cuestiones, lo dejé pasar. Pasó eso y ahí la relación se empezó a tornar mucho más violenta. Hubo un episodio en el que él me quiso asfixiar y las nenas lo vieron, que yo no lo sabía eso. Nosotros teníamos separada la habitación por un placar y bueno, eso pasó en la habitación y mis hijas estaban en el comedor y yo creí que no lo habían visto. Después de que nos separábamos y todo, un tiempo después, Dana contó en el jardín a raíz de mi nena más chica, a raíz de una obra de teatro que vio, contó relacionado a eso, lo armó como un cuentito diciendo que él había visto a papá, que había matado a mamá, que mamá estaba con los ojos cerrados y bueno, y ella como un final feliz decía que por suerte mamá abrió los ojos. Bueno, siguió ahí la relación de diciembre a febrero y en febrero fue el episodio, creo que fue lo último que le pude permitir, obviamente, porque ahí en medio de una discusión, porque seguía estando la violencia y el maltrato a mis hijas cada vez era peor, tanto de él como de parte de su familia, que había empezado también a violentarnos, porque desde el momento en que yo decidí que quería hacer la denuncia, ellos obviamente se pusieron en contra. Entonces también empezaron a violentar, incluso yo después de que me separé me enteré que llamaban a la casa de mis padres diciendo que yo lo golpeaba a él, que me sacaran de ahí porque yo le iba a arruinar a él su carrera policial y todo eso. Y bueno, en el mes de febrero, a mediados de febrero, en medio de una discusión, él se fue a la habitación, tomó su arma, la cargó y me quitó a las nenas de los brazos o sea, cargó el arma, no sé cuántas balas tenía, intentó gatillar y bueno, discutimos y yo recuerdo que el arma cayó, que yo agarré a mis hijas, entró la madre de él y bueno, mucho no recuerdo más de esa noche, o sea, solo sé que tomé a mis hijas y me quedé en la pieza escondida y él se fue. Así pasaron como 3 días sin vernos, que no sé, se iba del trabajo a la adicional, casi no nos veíamos. Y bueno, ahí cuando volvió a la casa yo le dije que se fuera, que si no iba a hacer un tratamiento ni nada, se tenía que ir porque yo no iba a permitir que volviera a amenazar a mis hijas ni a violentarnos de ningún modo. Entonces él tomó sus cosas y se fue a lo de la madre, pero bueno, estábamos a 10 metros. Entonces yo, bueno, obviamente no hice las denuncias porque creí que como ella se había ido de ahí adentro ya no iba a poder violentarnos ni nada. Pero la madre de él siguió molestándonos bastante, estuvimos un mes ahí viviendo solas atrás, intentando estar lo menos posible en la casa y cuando estábamos teníamos todo trabado con los muebles, todo, no, asustadas obviamente. Pero la madre, mis nenas salían al patio y la madre las mojaba, las insultaba, les cerraba el portón en la cara. Entonces bueno, yo me cansé, un día que fue a insultarme a mi casa, la empezó a insultar a mi hija mayor porque mi hija tiene apellido mapuche, entonces le empezó a decir que ella no quería ninguna hija de indio viviendo ahí, que como no le daba asco a ella llevar ese apellido, que su madre, bueno, le empezó a decir de todo, mi hija le contestó, entonces esta señora se sacó, nos quiso golpear. Entonces ese día fui a hacer la denuncia, fue la primera denuncia que hice en la comisaría, pero era en la comisaría del barrio, que era donde trabajaba él. Entonces bueno, él se enteró rápido, al otro día él se acercó, después de 3 semanas sin acercarse, se acercó con la excusa de que quería ver a la hija, a ver qué pasaba, qué nos había pasado, cómo estaba. Y yo le creí, no sé, lo dejé entrar y cuando lo dejé entrar me tomó el cuello adentro ya una vez cerrada la puerta y me dijo que ya sabía que yo había denunciado a la madre y que si lo seguía denunciando a él, porque cuando me tomaron la denuncia en la comisaría me dijeron que si él estaba viviendo ahí, él era cómplice de la situación, entonces lo pusieron, que yo por ahí mucho como que no estaba segura de eso, decirlo así. Y bueno, entonces él figuraba obviamente denunciado como cómplice de la situación de violencia, pero no había contado yo lo que él nos había hecho. Y bueno, ese día se sacó, me tomó el cuello, me dijo que si nosotros lo denunciábamos, él nos iba a terminar matando a las 3.